Orquídeas. Plantas hermosas con flores misteriosas. Tan frágiles que parece que cualquier cosa las daña. Mucha gente desea tenerlas. Por alguna razón, que sobrevivan en casa es muy difícil. Entonces, ¿cómo sobreviven en la naturaleza? Hola, bienvenido a Sabiduría Silvestre, un espacio en el que busco reconectar a las plantas con las personas. Pero, ¿cómo reconectar si las plantas no cooperan? Las orquídeas son un misterio para muchas personas, ya que por naturaleza son diferentes a otras plantas. Para entender sus cuidados tenemos que conocer su hábitat, y por eso estamos aquí, en el Festival Internacional de la Orquídea en Coatepec. Aquí tuvimos la oportunidad de conocer espacios donde se desarrollan de forma natural y hablar con expertos para entender mejor cómo funcionan. Así que acompáñame y descubramos el mundo de las orquídeas. Para entender a cualquier planta, lo primero que hay que hacer es entender en dónde se desarrollan. Las orquídeas son plantas bastante evolucionadas que se han desarrollado en condiciones muy específicas. Habitan principalmente en zonas de alta humedad ambiental, en temperaturas templadas a cálidas y con sombra parcial, pero no crecen igual que otras plantas. Las orquídeas son principalmente plantas epífitas. Eso quiere decir que crecen en la altura sobre otras plantas, como lo son los árboles. Pero no son parásitos, más bien son sus acompañantes, y toman sus nutrientes del ambiente, no de la corteza del árbol. Sus condiciones de vida son extremadamente específicas, y es por esto que muchas veces se complica tenerlas en casa. Para empezar, al crecer en los árboles, sus raíces nunca tocan la tierra. Su forma de recibir agua y nutrientes es exclusivamente a través de la lluvia, que moja sus raíces al escurrir en los troncos de los árboles. A veces pueden ayudarse del musgo que crece en la corteza de los árboles, pero esto no siempre es así. Además, la luz que reciben nunca es directa, siempre es la luz que se filtra a través de la copa de los árboles. Es por esto que en su ambiente natural, las orquídeas luchan constantemente por sobrevivir. Es que una orquídea no se puede mover. La orquídea lleva en evolución 400 millones de años. Los mamíferos 200 millones de años, o sea, el doble. O sea, una planta nos lleva cajonados de experiencia. Claro. Eso se llama adaptación. Eso es tesísimo. Es que usted tiene frío, se va para el calor, usted tiene calor, se va para el frío. Una planta, calor o frío, no se mueve de ahí. Y tiene que hacer toda la estrategia para que esa planta, sin moverse, perdure, crezca, se reproduzca, florezca, pase todo su desarrollo. Entonces, eso es grande, eso es, pues te la pongo, quédese en un lugar una noche nomás, una noche y no mueva, a ver cómo le va. Una noche y una planta es toda la vida. Entonces, la diferencia, la capacidad de adaptación, todo el sistema que tiene la planta de adaptación, eso se llama conocimiento, eso se llama maestría, eso se llama adaptación. Podemos ver que las orquídeas no la tienen fácil y necesitan mucho apoyo de su ecosistema para sobrevivir. Pero entonces, ¿cómo le hacen para reproducirse? Gracias al Festival Internacional de la Orquídea y al licenciado Óscar Espino Contreras, pudimos visitar el Museo de la Orquídea, que fundó su abuelo, el doctor Isaías Contreras. Aquí pudimos aprender mucho más de su evolución y entender cómo es que logran reproducirse en la naturaleza. Para empezar, la flor de la orquídea no tiene la misma estructura que otras flores y utilizan una estrategia de seducción con los insectos que tiene como objetivo la extracción de su polen. Así es, escuchaste bien, seducción. Y es que la flor de la orquídea tiene diferentes estructuras que se asemejan a la hembra de sus polinizadores, buscando atraerlos. Las orquídeas son bien mañosas. Actualmente existen entre 25,000 y 30,000 especies de orquídeas confirmadas en el mundo, y muchas de ellas tienen un solo polinizador confirmado, lo que significa que si el polinizador se extingue, ellas también. Pero entonces, ¿cómo funciona la polinización de las orquídeas? Lo primero que necesitamos es una buena flor. Estas se desarrollan con las características necesarias y únicas para atraer a sus polinizadores. En este caso, estamos viendo un tipo de abeja perfumista o abeja de la orquídea,
Su objetivo es recolectar la mayor cantidad de aromas para atraer a la hembra y poder reproducirse. Es por esto que al entrar a la flor de la orquídea buscando su aroma, ésta libera su polen, pegándolo a la abeja, que posteriormente buscará otra flor. Al encontrar una nueva flor, ésta llevará a cabo el proceso de polinización casi por accidente. Si la polinización es exitosa, la flor decaerá rápido para iniciar la creación de un saco de semillas. Una vez que éste madure, liberará las semillas en la naturaleza, continuando con la magia de la vida. Sin embargo, esta no es la única manera en la que se reproducen las orquídeas. No simplemente es por polinización, sino que empiezan a clonarse, como por ejemplo, empiezan a sacar bulbos. Sí. Puedes observar aquí cómo los bulbos siguen creciendo y esos bulbos empezamos a tener otra nueva vara donde va a crecer esta orquídea. La parte importante para mí de esta parte... Las orquídeas son muy bellas, lo que ha provocado que sean muy codiciadas a nivel mundial, y eso ha generado que muchas especies se encuentren en peligro de extinción. Por esto te invito a suscribirte al canal, ya que pronto estaré subiendo un video hablando de los esfuerzos que existen actualmente para preservar a estas bellas plantas. Pero ahora que sabemos cómo sobreviven en la naturaleza, ¿cómo le hacemos para que sobrevivan en nuestro hogar? Aunque lo más llamativo son las flores, la orquídea es una planta completa, y si queremos que ésta florezca, debemos cuidarla todo el tiempo, no solo cuando se pone de presumida. Por esto, aquí te traigo algunos consejos de expertos cultivadores y de personas que se dedican diario a su cuidado. Cuando tú tienes 5.000 plantas diferentes, hay que entender que hay 5.000 hábitats diferentes, donde hay que considerar una mezcla de temperatura, luz, humedad relativa del ambiente. Entonces, cuando tú tienes en tu orquidiario 5.000 diferentes, en unos climas muy parecidos, donde el 90% de las plantas, si están bonitas, es que hacemos una buena tarea, y ese 10% es que no sé su hábitat. Entonces empiezo a cambiarlas en diferentes partes, estudio por internet cada especie, de qué origen es, cómo es, etcétera, etcétera. Las cambio, apenas veo que esa planta se puso bonita, nunca, jamás se vuelve a mover de ahí, porque encontró su espacio, encontró su lugar. Y por eso en las casas antiguas de varias ciudades de Europa vas a encontrar que vienen agregadas con invernaderos. Invernaderos que trataban de hacer o replicar el clima de nuestra región, húmedos, calurosos, con gran abundancia de agua o de lluvia en este caso. Para tratar de hacer Exactamente, un microambiente donde sobrevivieran, ya que muchas de estas especies no soportan el sol como tal, entonces tratan de estar lo más protegidas posibles abajo de los árboles. Por eso, incluso aunque tú veas luz de sol, si observas arriba, tenemos siempre malla sombra para proteger a estas especies que no se vean dañadas por los rayos UV del sol. Podemos ver cómo sus raíces están completamente verdes y saludables porque están hidratadas. Claro. Pero eso no significa que, como por ejemplo, mira, en esta raíz que es un poquito más blancuzca, es porque esta raíz al no estar en un sustrato no guarda tanto el agua como la parte de abajo, y este es el color, entre comillas. Es más fácil dañar a esta planta con demasiada agua que dejándola secar. ¿Por qué? Porque como están acostumbradas a estar al aire libre, a hacer básicamente que se seque rápido la raíz, absorben el agua, la almacenan y se mantienen secas por un tiempo y no va a pasar ningún daño. Y es el error que cometemos cuando le echamos muchos fertilizantes a las orquídeas. Tenemos más sales afuera que adentro, entonces la planta no puede succionar, sino que al contrario larga el agua, sale afuera de sus membranas y la planta, a pesar de estar muy regada, está plasmolizada, ¿no? Una técnica que la acabo de ver en un orquidiario cercano y también la vi en la Universidad de Viena, en Austria, es poner un 1% de fertilizante foliar en el agua y regar una vez a la semana todas las plantas con eso. Una aspersión sería de todo el follaje con el fertilizante foliar. El fertilizante foliar lo podemos usar como fertilizante de base. Las orquídeas tienen memoria, las orquídeas sienten, tiene sentido hablarle. Resulta que las plantas
que son la mayor parte de la biomasa vegetal, no las conocemos desde ciertos puntos de vista. Si las plantas te sienten, si las plantas se comunican entre sí, si con quién se relacionan las plantas, te da vuelta la cabeza. Pero yo creo que el trasplante es una de las técnicas culturales que diferencian el cultivo de las orquídeas de las plantas ornamentales en general. Cuando la planta está espléndida y el medio de cultivo, que no es tierra exactamente, empieza a decrecer, ese es el momento de trasplantarla, porque el trasplante ocasiona un estrés momentáneo y un bien a largo plazo. Entonces, si yo voy a esperar que mi medio de cultivo esté totalmente malo, que mi planta esté totalmente estresada, va a ser más difícil. En general, la época de trasplante es cuando empiezan a aparecer los brotes, para que esos brotes colonicen el nuevo medio de cultivo, lo que generalmente ocurre en primavera. Si llegaste hasta acá, te felicito. Eres un orquidiófilo en potencia. Pero si te quieres saltar toda la explicación, aquí te dejo un resumen de lo que aprendimos. Pero antes, no olvides dejar tu like y suscribirte para que sigamos aprendiendo juntos sobre la naturaleza. Primero, debemos investigar qué especie es nuestra orquídea. Solamente en México existen más de 1000 especies y cada una tiene sus propios cuidados. Segundo, sabemos que no les gusta el frío, entonces si vives en un clima extremo, es mejor tenerlas dentro de casa en algún espacio donde no baje tanto la temperatura. Tercero, no es bueno que les dé el sol directo, por lo que lo mejor será ponerlas cerca de una ventana donde entre de forma indirecta o bajo una malla sombra que evite que se dañe. Cuarto, el riego debe ser moderado dependiendo del clima en el que vivamos. A la mayoría de las orquídeas no les gusta la humedad en exceso, entonces hay que regar solamente cuando sus raíces se vean plateadas. Quinto, hay que aprender a fertilizar. Los nutrientes de esta planta no vienen de su sustrato, sino de la misma agua con la que riegas. Entonces es bueno conseguir un fertilizante foliar para mantenerlas bellas y aumentar las probabilidades de su floración. Sexto, háblale a tus plantas. Ellas te sienten y conviven contigo. Si te comunicas con ellas, vas a notar la diferencia. Séptimo, elige el mejor momento para trasplantar. Tienes que ser muy cuidadoso cuando vayas a cambiar la maceta y el sustrato de tu planta. El cambio le genera mucho estrés y puede llegar a ser fatal. Lo mejor es hacerlo en época de primavera. Estos son solo algunos cuidados muy básicos, pero te invito a que investigues a los diferentes expertos que aparecen en este video. Y no olvides seguir a la cuenta del Festival Internacional de la Orquídea para que puedas asistir en su próxima edición y conocer más de este fascinante mundo. Y si quieres saber más de cómo viví este viaje para poder hacer este video, ve a la cuenta de mi compa Ranch en Ruta Intuición y descubre cómo fue nuestro viaje a la capital de la orquídea. Pero mientras, sigamos aprendiendo juntos de la naturaleza. Gracias por estar aquí. Te quiero.